tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a iniciar otra serie de videos relacionado al tema los textos funcionales. Es un tema fundamental en la formación del alumno en educación media superior. Vamos a conocer sus características tanto internas como externas, así es que vamos a conocer este tema. Bienvenidos. Por supuesto, debemos de partir de la pregunta: ¿qué son los textos funcionales? Son aquellos escritos que nos permiten establecer una mejor comunicación en nuestro día a día porque tienen una utilidad práctica y cumplen con un objetivo específico. Se pueden utilizar en la escuela, en el trabajo y hasta en la vida social. Y tenemos aquí unos ejemplos para ilustrar esta parte, para que nos sumerjamos y comprendamos este tema. Un texto funcional podría ser un resumen, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, una solicitud de empleo, un oficio, una carta petición, un currículum vitae, un informe, etc. Y en ese sentido, pues estos textos funcionales se pueden manejar en tres contextos distintos: en el contexto escolar, en el contexto personal y además también en el contexto laboral social. En ese sentido, solamente debemos de remarcar las ideas que están pintadas de color en la definición, ¿no? Son escritos que permiten establecer una mejor comunicación, tienen una utilidad práctica y cumplen un objetivo en la escuela, en el trabajo y sobre todo en la vida social. Ahora sí, vamos a conocer entonces las características internas y externas de estos textos funcionales. ¿Cuáles son las características externas y cómo identificarlas? Vamos a leer las siguientes ideas. Dice: se refiere a la impresión visual que causa el escrito debido a la manera en que se eligen, se distribuyen y se acomodan las palabras para lograr que el objetivo de la comunicación se cumpla. Solamente debemos de especificar. Cuando se habla de impresión visual, se habla de la estética que muestra y presenta el documento. Por ejemplo, en una carta petición, la fecha va en un lugar, el destinatario va en otro lugar, el asunto va en otro lugar, el cuerpo del texto va en otro lugar. Eso quiere decir que cada uno de esos elementos están distribuidos y acomodados en lugares en específico, en este caso en la hoja, para que se muestre de manera formal el documento. A eso se refiere la impresión visual. Para complementar todo esto, pues vamos a leer las siguientes ideas. Dice que tienen una estructura específica según el propósito del texto. Por supuesto, si yo realizo un currículum vitae, tiene una estructura que debo de respetar. Si yo, por ejemplo, realizo un oficio, tiene una estructura que yo debo de respetar. Si yo lleno, por ejemplo, una solicitud de empleo, también tiene una estructura que se respeta precisamente porque tiene que ver con la formalidad del documento relacionado a su impresión visual y el impacto que pueda causar. Después dice: tienen ubicación de lugar y fecha. Aquí, por ejemplo, nos marca en el oficio, solicitud o carta petición, pues justamente deben de tener lugar y fecha. Uso de vocativos y frases cordiales de saludo y despedida, por ejemplo, en cartas formales, en oficios, donde precisamente se hace uso de esos vocativos, es decir, de esas frases cordiales, ¿no? Pueden tener introducción, desarrollo y cierre. Y nuevamente, pues esa estructura la puede tener una solicitud o carta petición. Algunos se auxilian de elementos gráficos como flechas, líneas, llaves, nubes, etc. Y aquí hace referencia, por ejemplo, a los cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales que se valen de esos gráficos como flechas, líneas, llaves, etc. Y por último, la estructura externa se adecúa a las necesidades de quien emite el mensaje. Es sencillamente eso, puesto que eso refleja sobre todo la personalidad que en su momento quien está emitiendo el mensaje está transmitiendo con su receptor. Luego entonces, estas son las características externas. Ahora,
¿Qué son y cuáles son esas características internas de este tipo de textos? Vamos a leer las siguientes ideas. Dice: se refieren en primer lugar al contenido de los mensajes que se vierten en ellos y en segundo lugar al lenguaje que se elige para expresarlos. Hay dos elementos que debemos de identificar y no perder de vista. Contenido del mensaje a través de un lenguaje, en este caso, seleccionado para poder emitir lo que pretendes a través de ese texto funcional. Para ello, necesitas tener como número uno un lenguaje preciso y directo, ya que todo texto se produce en una situación comunicativa específica, por lo que su asunto y enunciación son diferentes en cada caso y van de acuerdo al propósito del enunciador con el contexto situacional en el que se emiten. Vamos a ilustrarlo a partir de un ejemplo. Imagínate que vas a solicitar un aumento de sueldo en la empresa donde estás laborando. Para que tú puedas redactar, el primer elemento es: debes de ser muy preciso en el mensaje y muy directo. Esto se logra justamente no dando ambigüedades en la estructura de tu mensaje. No vas a decir, por ejemplo, quiero un aumento de sueldo. No debes de decir eso. Tu mensaje debe de decir: solicito un aumento de sueldo. Y en ese sentido, pues puedas continuar redactando las razones o los motivos del por qué solicitas, pero debes de ser muy directo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero un aumento de sueldo. Y explicas las razones, las causas. Ahora, también debes de dar información clara y coherente. Es decir, el mensaje debe de ser claro y esa claridad se logra con la selección de ideas que se quieren transmitir y la jerarquización de ellas para lograr la coherencia. Por supuesto, debes de saber seleccionar ideas y esa selección de ideas le van a dar a tu escrito una jerarquización que se vuelve claro a partir del mensaje y además de ello tiene coherencia en aquello que tú estás pretendiendo, como lo es el aumento de tu sueldo. Ahora, de igual forma, debes de utilizar un lenguaje formal y objetivo, ya que es necesario emplear un vocabulario adecuado que no se preste a dobles interpretaciones y que se exprese de manera correcta o adecuada. Aquí solamente habríamos que ejemplificar más. No vas a llegar y decirle a tu jefe: ¿qué onda, carnal? ¿Cómo has estado? Por supuesto que no debes de llegar y decir eso. Debes de dirigirte con un lenguaje formal que demuestre valores, que demuestre toda esta gama de formalidad que debe de tener, por supuesto, esta carta petición, esta solicitud, en el ejemplo que estamos retomando del aumento de sueldo. De manera muy rápida, pues esas son las características internas de los textos funcionales. Ahora, ¿cuáles son los modos discursivos que se emplean más en los textos funcionales? Para iniciar, debemos de recordar qué es un modo discursivo. Este se refiere a las diferentes formas en que se puede construir un texto para lograr el objetivo comunicacional que pretende quien lo elabora. Es decir, se trata de las maneras de organizar las palabras dependiendo del objetivo que tenga el escritor en el afán de estar redactando un texto. En este caso, los modos discursivos más empleados en los textos funcionales, pues es la narración, la descripción y argumentación, como esa manera de organizar las palabras con base a estos tres modos discursivos. ¿Qué es entonces la narración referente a los textos funcionales? La narración se basa sobre todo en los verbos y en las acciones cuando necesitas narrar hechos por los cuales haces petición, como en el caso de una carta formal. Ahora, con base a la descripción,
en relación a este tipo de textos se utiliza cuando se plasman a detalle las características de una persona, lugar, objetos, sucesos, etc., en donde se refleje lo más significativo de lo que se observa. Y para terminar tenemos la argumentación en relación a los textos funcionales. Dice, son los razonamientos por los que se rechazan o aceptan las ideas propuestas en textos funcionales. Su propósito es convencer o persuadir al destinatario. En ese sentido, estos tres modos discursivos son los que más imperan en este tipo de textos. Continuando con la exposición de este tema, ahora vamos a revisar la clasificación de los textos funcionales. Debemos decir que se dividen en tres grupos: en textos funcionales escolares, en textos funcionales personales, en textos funcionales laborales y sociales. En ese sentido, debemos de hacer un paréntesis. Vamos a sacar posteriormente en este canal videos exclusivos de cada uno de estos textos, así es que estén al pendientes y espérenlos pronto. Por el momento solamente vamos a mencionar cuáles son esos textos que imperan en esta clasificación. Dentro de los textos funcionales escolares, los más comunes se dividen en mapa conceptual, cuadro sinóptico y mapa mental. En relación a los textos funcionales personales, el más común y el más importante es el curriculum vitae, próximamente el video. Y para finalizar, los textos funcionales laborales y sociales se dividen en solicitud de empleo, carta petición, carta poder, oficio y pagaré. Estos, por supuesto, son los más utilizados en la vida cotidiana. Eso sería todo, gracias por su atención. Recuerden visitar este canal, ya que tenemos más material relacionado a este tema, los textos funcionales. Saludos y hasta la próxima.